que ellos la vean. Voy a dejarlo en YouTube y yo les voy a mandar los links para que vean la clase si tienen alguna duda. Vale. De acuerdo. Entonces, bueno, estábamos viendo lo que es una variable, ¿no? En matemáticas vemos que las letras ahora van a representar números. Entonces, estos números lo que varían, ¿no? X es igual a 2, X es igual a 3, X igual a 4, ¿no? Esta X siempre va a ser la variable, pero los valores son lo que cambian de la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una fórmula de sucesión, en sucesiones matemáticas, por ejemplo, X, ¿cómo era? N más 1. Bueno, en este caso era X, perdón. X más 1, y pues ya vemos que la variable va a ser la que va a cambiar y solamente se va a ocupar la fórmula, ¿no? Que en este caso sería 3 en el primer caso, ¿no? X es igual a 2. Entonces así es como una variable adopta pues ciertos valores, ¿no? Adopta, eso es lo que se encarga una variable. En estadística tenemos que conocer mucho acerca de las variables. Son las características que vamos a encontrar de las personas, ¿no? De los individuos que queremos saber, de la población. Entonces vamos a ver que en estadística existen tipos de variables. Una que se llama cualitativa, que es para ustedes, bueno, ya han escuchado eso, ¿no? Las variables cualitativas. ¿Qué es una variable cualitativa? ¿Qué es cualitativo? ¿Está relacionado con la calidad? No. Qualify, ¿no? Como en inglés, no. Esto es como una palabra más en español. Por ejemplo, quali significa como cualidades. Si hablamos que en estadística queremos ver cosas características de la población, pues una de esas serían las cualidades, ¿no? Uh-huh. Y, Sí. bueno, vamos a notar la definición. Se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas por números. ¿Saben qué? Mejor hubiera hecho, a ver, voy a hacer un cuadro para que quede más bonito, ¿verdad? 1, 2, 6. 6 y 3. 2, 4, 6. Ok. A ver si me sale. ¿Cómo le puedo hacer para eliminar esta línea, digamos? Nadie, nobody. No. No me acuerdo mucho esto de... ya sé lo que puedo hacer. Insertar. Vamos a ver cuál nos ayuda un poco en... Condenado borde, no se quiere... Bueno, vamos a ver el borde superior. Ok. Entonces este sería borde superior. Ok, entonces esta sería, ¿qué les había dicho? Cualitativas, ¿no? Cualitativas. Bueno, ¿qué me pasa?
Ok. Y aquí nos dice, se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas. Control X, control V. Esas son las cualitativas. Y también vemos que en estadística hay otro tipo de variables cuantitativas. Si las cualitativas se refieren a características o cualidades que podríamos decir que serían las cuantitativas. Son las que sí pueden ser medidas por números. Posiblemente, ¿no? Las que sí tengan que ver números. Numeritos, ¿verdad? A ver, entonces se expresa mediante un número. Vamos a ponerlo abajo. Y si tiene números, pues se puede hacer operaciones en ellas. Si a veces me como una letra o algo así, disculpen, soy un poco disléxico. Entonces, vemos que en estadística tenemos estas variables que son las cualitativas y las cuantitativas. Una nos dice que se expresan características o cualidades y la otra que son, variables cuantitativas donde podemos expresarle en números, por ejemplo, en cantidades. ¿Cuál sería un ejemplo de cualitativas para saber algo característico de una población? Como una cualidad. El color de piel. Exactamente, el color de piel, el sexo. Digo, porque no podemos decir que el hombre es uno y la mujer es dos, ¿no? Es algo, es una cualidad, ¿no? Bueno, ahorita que ya hay más tipos de sexos, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. ¿Qué otra cosa? También podría ser la religión. Bueno, vemos que a la que me faltó creo que otra. Vamos a ver si podemos poner otra. No, aquí también. Tenemos otras cualidades cualitativas. Una se va a llamar nominal y la otra va a ser ordinal. Tenemos dos tipos de características. La nominal y la ordinal. En la nominal, perdón, vamos a poner quitar. Okay. En la nominal dice no admite orden. En esta, Eso, dígame. profe, eso de nominal es un tipo de variable. Ajá. No pertenece a cualitativas, es Sí, independiente. no. Hagan en cuenta que todos estamos hablando de cualitativas Ah, y ok, de esas de acuerdo. cualitativas en la nominal y ordinal pertenecen a la que estamos viendo, ¿no? Ok, de acuerdo. Ok, entonces, bueno, es que es muy pequeño el espacio, pero vamos a ponerle cualitativa nominal. Y es otro tipo de variable cualitativa. Ok. Cualitativa ordinal. Si la cualitativa ordinal nominal no admite orden, en la ordinal sí va a admitir un orden. Bueno, sí existe un orden. ¿Cómo podemos, ¿qué nos referimos cuando hay un orden en unas características, en unas ¿No se cualidades? lo va?
¿Cuál sería el orden? Obviamente sin ser numerados. Por ejemplo, en el estado civil, digo, en la cualitativa ordinal, dice no admite orden. Por ejemplo, el estado civil, vamos a ponerlo con otros colores para que... Bueno, en la nominal, el estado civil. ¿Por qué podemos decir que el estado civil no admite un orden? Porque obviamente no podemos decir que es primero el soltero o es primero el casado o el viudo. O sea, es una cualidad que estamos viendo de esa característica, ¿no? De una población, pero no podemos decir que es primero y que es segundo, ¿no? Ese no es un orden, o sea, puede arrojar esos datos, pero no podemos, pues no sin poner en orden, ¿no? Otro sería el color favorito. Si estamos viendo de una población y le preguntamos cuál es su color favorito, pues no podemos decir cuál es el primero y cuál es el segundo, ¿no? No podemos decir que el rojo, a los que les gusta el rojo es el color principal, ¿no? Es lo que a todo mundo le debe gustar, no sé. Con eso me explico de que no existe un orden. Y en la cualitativa ordinal, bueno, ¿cuáles serían los ejemplos de cualidades que sí existen un orden? Obviamente si sean enumeradas. ¿No se les viene algo a la cabeza? Por ejemplo, los apellidos. Cuando estamos pasando listas, ¿no? Siempre ocupamos los apellidos de las letras primeras, por ejemplo, del alfabeto. Es un orden, aunque no vaya numerado, pero sabemos de que siempre va a ir primero con correspondencia al alfabeto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay medallas, aunque no hay un orden de que tú eres el primero, el segundo, el tercero, pero existe, ¿no? El oro, el plata y el bronce. Son letras, son palabras, no se pueden, o no se enumeran, pero sabemos de que el oro es el primero, la plata es el segundo y el bronce es el tercero, ¿no? Ahí podemos ocupar esa, esa variable ordinal. Y también otro ejemplo sería en las notas de exámenes. Por ejemplo, en el examen, vemos que en México se ocupa la numeración del 1 al 10 o del 0 al 10, pero por ejemplo en otros países como Estados Unidos se ocupa el A, el B, el C, o también se puede ocupar como excelente, sobresaliente, suficiente, regular, etcétera, ¿no? Entonces también ahí sería un orden, ¿no? Buscamos cualidades, pero que también tengan un orden. O sea, buscamos, a ver, todos estos cuántos tuvieron excelente, ya sabemos, ya estamos enumerando a la gente, ¿no? Los que tuvieron suficiente, los que les fue mal, ¿no? Entonces así es como vamos a clasificar las variables cualitativas en nominal y ordinal. Y ahorita vamos a ver cómo vamos a clasificar las variables cualitativas vamos a ver, cuantitativas. Clasificar las cuantitativas, perdón. No, al revés. Es cierto. Está medio... Bueno, aquí vamos a tener cuantitativas. En este caso vamos a tener en las variables cuantitativas otros dos tipos de variables. Otros dos tipos. Una se va a llamar cuantitativas discretas y la otra se va a llamar cuantitativas continua.
Ok. Cuantitativa. Discreta. Ok. Y la otra sería la cuantitativa continua. Si estamos hablando de que en las cuantitativas los podemos expresar con un número que podemos decir que sea una cuantitativa discreta. Si habían escuchado eso, ¿no? En estadística se ocupa mucho eso de variables discretas o una gráfica discreta o algo así. Esa palabra. ¿No la habían escuchado antes? No, el término no. El término no. Eso quiere decir que toma un número finito de valores. Ajá. Y obviamente en la cuantitativa continua toma un número infinito de valores. ¿Qué podemos decir? Que es un número finito de valores. En una característica que estemos estudiando en estadística, ¿qué podemos medir que sea un número finito de valores? Por ejemplo, si estamos viendo en el salón de clases, buscamos una característica, pues sería la edad, ¿no? Siempre hay como un rango, no puede ser menos de 18 años ni mayor de 90 años, quizás, ¿no? O mayor de 40 años, quizás, ¿no? Así sea como, bueno, en la universidad quizás sí se pueda ver eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en primaria no puede haber menos de 6 años ni más de 12 o 14 años, porque ya no son admitidos los chicos que tienen mayor edad. Los mandan a otro tipo de clases. No pueden estar en la primaria, hacen creo que primaria para adultos o algo así. Entonces, por ejemplo, ahí hay un valor finito, no puede ser más de uno. Otra característica que podemos cuantificar en discreta sería el número de hermanos. Que quién sabe, ¿no? Por lo menos hermanos de madre y padre, porque pues algunos papás sí salieron muy canijos. Y pues ellos ni siquiera saben, ¿no? Pero sí, o sea, por lo regular puedes tener o 0 hermanos o en estos tiempos de 2 a 3 hermanos, ¿no? Es ya muy raro que haya familias que tengan más de 10 hermanos, ¿no? O alrededor de 10 hermanos. Entonces ya es como que un rango. Es el rango que se ocupa, ¿no? Ahora en estadística. Esa característica es discreta porque tiene rangos. Son números finitos que nos va a dar 3 hermanos, 2 hermanos, 5 hermanos. O haya 0 hermanos. Y en cuantitativas continuas, pues nos dice que toma un número infinito de valores, o sea, que no existen rangos, o por lo menos puede irse muy grandes, ¿no? Puede dar valores muy altos. Por ejemplo, sería en una carrera, no sé, en una carrera, si lo estamos contando desde segundos, digamos, puede que haya uno que termine una carrera en 30 minutos y 20 segundos, y haya otro que lo termine en 2 horas hasta 4 horas. Así hay, luego en los maratones así hay, ¿no? Los kenianos a veces terminan en 2 horas y hay gente que se tarda hasta 6 horas. Entonces, no podemos decir hasta 3 horas y media ya va a llegar el último. Entonces, toma valores muy grandes. O sea, no podemos encerrar o encasillar todos esos datos que nos vaya a dar. Entonces, ahí podría ser una continua. ¿Qué otro tipo de continua podríamos ocupar? Ustedes, a ver, denme un ejemplo. Por ejemplo, el peso de las personas. No podemos decir de que en el salón vaya a haber, antes de conocer a todos, de que vaya a haber gente que esté entre los pesos de 70 kilos o 60 kilos hasta 90, ¿no? Puede que haya gente que sobrepase, no exceda. Si lo vemos en kilos y en gramos, ¿no? Puede que sí, ¿no? Nos sorprenda, ¿no? No podemos
tener ese estudio y decir que en todos los salones vaya a haber gente de entre ese rango. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No tienen algún otro ejemplo de esas variables que nos quieran compartir? Jesús, Reinaldo. No, profe, yo hasta ahorita vamos bien. Todo bien. Sí, Bueno, profe, todo bien. bueno, entonces voy a dejar algunos oraciones o palabras y quiero que, bueno, algunos ejemplos y quiero que me digan a qué pertenece cada una, ¿no? Si es variable nominal, ordinal, discreta, continua, etcétera, ¿no? A ver si no nos quedó claro, nos quedó ya claro esto. Favorito. Algunos creo que ya los vimos. Me pasé. Bueno, quiero que me digan de estos ejemplos a cuál pertenece cada uno. Si, ¿qué tipo de variable podemos expresar estas características de una población? Mi deporte favorito sería cualitativa nominal. ¿Por qué? ¿Mande? ¿Por qué? Porque no, pues como dice, no admite un número. No admite un orden, ¿no? No admite un orden, ajá, sí. Sí, o sea, no podemos decir que si a ti te gusta el fútbol, no podemos decir que es mejor el fútbol o es primero el fútbol que el béisbol, digamos, ¿no? Es tu gusto. Claro. No podemos decir que el gusto del fútbol es el número uno al de otro deporte. Muy Que bien. sí, el béisbol no es ningún deporte. ¿Eh? Que el béisbol no es ningún deporte. No, pues no sé. Yo creo que sí, pero bueno, cada quien, ¿no? Sí, mi opinión muy particular. No me gusta el béis. Perfecto. Medallas ganadas en una competencia. Sería ordinal, Ordinal, ¿por qué? pues porque existe un orden. Por ejemplo, el oro, el plata y el bronce, ¿no? Sí, siempre va a haber una... Si yo tengo el oro, pues quizás es que gané la competencia, ¿no? ¿Y el número de pantalón? Cuantitativas continuas. Continua, ¿por qué? Mm, O sea, creo que los pantalones se miden en tallas, ¿no? De 23, 24, 25, 30. ujú. Sí, serían O sea, discretas. Tiene un ¿existe límite. límites infinitos en el pantalón? No, hay Hasta hay un tope, límites. ¿no? Ujú. Un tope, un rango. Sí. Digo, también aquí se podría poner como talla MX, pero pues aquí nos dice número, ¿no? Entonces, quizás sí sea discreta. El primer apellido, Sería ordinal. ordinal, exacto, ¿no? Es un orden. Su palabra lo dice ordinal, orden. Sí, los que nos apellidamos con A o con Z, pues ahí está. El número de calzado, Sería igual discreta, ¿no? discreta, perfecto. ¿No tienen ustedes otro ejemplo por ahí que hayan pensado acerca de estos tipos de variables? ¿Ya les quedó un poco más claro alguna pregunta acerca de los tipos de variables, de las cualitativas y cuantitativas?
Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, ya sabemos, ¿no? De que existen en estadística estos tipos de variables que vamos a ocupar para expresar características de una población. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. La estadística se divide en dos grandes áreas. Si vamos a estadística. Si vamos a estudiar la estadística, a ver, insertar. Ok, vamos a ver si me sale. Trato de dibujarlo y lo más rápido posible, pero a ver. Espero que vayamos bien. Entonces, en estadística vamos a dividirla en dos áreas. Uno se va a llamar la estadística descriptiva. Descriptiva. Ah, caray. Descriptiva. Descriptiva. Y la otra será la estadística inferencial. Como su nombre lo dice, en una área de esa estadística nosotros vamos a describir cosas, ¿no? Por ejemplo, como ya vimos, vamos a utilizar las variables cualitativas y cuantitativas pues para darle valores, ¿no? Para conocer más aspectos de ese tipo de característica. Y aquí vamos a organiza, reúne y comunica. Información numérica. Información numérica. Y en la inferencial conduce a conclusiones sobre la población. Bueno, estas son las áreas que vamos a estudiar en la estadística, que es descriptiva e inferencial. Nosotros vamos a evocarnos más a la parte descriptiva, que es la que vamos a buscar datos, ¿no? Reunirlos, hacer operaciones, hacer un vaciamiento, tablas, hacer gráficas. Es como que lo que más nos llamaría la atención, perdón, nos debe competir, ¿no? Como nosotros que estamos estudiando en ingeniería. La estadística inferencial vamos a ver algunos aspectos, pero no vamos a meternos tan adentro, tan de lleno, porque al fin y al cabo es como más parte de la probabilidad, ¿no? De algo que estamos nosotros estudiando, lo vamos a ver si en realidad ocurre, ¿no? Entonces, existen dos tipos de estadística, descriptiva e inferencial, y nosotros vamos a estudiar la descriptiva, la estadística descriptiva, que son todos los valores que estamos viendo. Ok. Bueno, con la estadística descriptiva diferentes tipos de análisis. ¿Qué son los análisis? Que
Aquí nos dice que en la estadística descriptiva nos podemos valer diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, no solamente vamos a buscar características en las variables, sino también vamos a ocupar aspectos matemáticos que nos pueden ayudar a conocer algo más concreto. Entonces, vemos que si ocupamos matemáticas, entonces las matemáticas también nos van a ayudar a hacer cosas, ¿no? Sabemos que las matemáticas son una ciencia muy útil, aparte de que es exacta, como que nos hace conclusiones muy buenas, ¿no? A ver, creo que, bueno, en 10 minutos se acaba la clase, por lo menos este Zoom. Cuando se acabe la clase o cuando se salga, pues ya nos vamos a tomar un break, ¿sale? Nos vemos como en 20, 25 minutos, en lo que desayunamos y ya regresamos para terminar la clase, ¿sale? Sí, profe. Ok, entonces vamos a utilizar medidas de tendencia. Medidas de tendencia. ¿A ustedes qué les dice cuando decimos una medida de tendencia? ¿Qué es una tendencia? ¿Sí la han escuchado? La tendencia de los datos está hacia cierto candidato. Bueno, en esta parte vamos a ver algunas cosas importantes que ya algunos han escuchado en sus clases pasadas. Por ejemplo, vamos a ver qué es el promedio. Bueno, la media. ¿Sí han escuchado hablar de esa? La Sí, mediana profe. La moda. y la moda. Estos son los datos más importantes que vamos a tener en la estadística descriptiva, que es lo que nos va a ayudar a conocer, ¿no? A hacer modelos, a hacer operaciones, fórmulas para buscar algo de un grupo, una característica. Entonces, ¿qué es una tendencia o qué podría ser una medida de tendencia central para ustedes? Bueno, en esta pretende resumir un solo valor en un conjunto de datos. Un solo valor en un conjunto de datos. Este es como el valor más importante, digamos, hacia donde se va el estudio. Por ejemplo, una tendencia es algo que se está inclinando hacia algo. Si tenemos dos valores, el 1 y el 2, y hay más unos que dos, digamos que la tendencia se está poniendo más del lado del 1 que del lado del 2. Entonces, eso es como a grandes rasgos qué es una tendencia, ¿no? Entonces nos dice en la definición que resume un solo valor en un conjunto de datos. Por ejemplo, si decimos que en Quaxa hay más gente adulta mayor, podemos decir, algunos se pueden ya expresar de Coatzacoalcos, digamos, como que es un pueblo viejo. En Coatzacoalcos siempre hay adultos mayores, no sé. Coatzacoalcos es la ciudad de los viejitos. O sea, ya estamos como que caracterizando, ya estamos definiendo un sector con una tendencia. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo de la inseguridad, bueno, no quería hablar de eso, pero si hablamos de inseguridad, decimos Veracruz, pues que Veracruz es uno de los estados más inseguros, decimos, pues siempre matan en Veracruz, entonces podemos decir que Veracruz es violento, aunque no todo el estado, pero ya se caracteriza, ¿no? Ya se hace algo, ya se adopta esa reunión.
A ver, Juan, 2000, 2500. Entonces, vamos a ver qué es el promedio. No. Vamos a hacer un ejemplo y ahorita vamos a definir todas estas cosas. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos unos datos de unas personas que están ganando, trabajan en una zapatería y al mes nos están dando sus ganancias y tenemos que saber cuánto es, bueno, sacar datos característicos de esos valores que nos están dando. Carolina, Juan, Paola y Carlos. Bueno, estas 5 personas, este es un ejemplo, un ejercicio. Estas 5 personas trabajaron un mes en una zapatería y cada uno tuvo ciertas ganancias. Por ejemplo, Juan ganó al mes 2,000 pesos. Carolina al mes ganó 10,000 pesos. Vamos a ponerle una coma. 10,000 pesos. Juan al mes pudo tener ingresos de 2,000 pesos igual. Paola solo al mes ganó 500 y Carlos tuvo una ganancia de entre 8,000 pesos. Así es como vamos a ocupar este tipo de estadística. Vamos a ver. Vamos a reunir datos y lo vamos a ver qué podemos sacar. Bueno, vemos que aquí tenemos datos de 5 personas o 5 individuos diferentes. Tenemos de Juan, de Carolina. Bueno, Juan es 2 veces, entonces vamos a ponerle otro nombre. Javier, Paola y Carlos. Para comenzar, en estadística lo que tenemos que hacer es ordenar estos datos que nos están dando. ¿Cómo lo vamos a ordenar? De mayor a menor, para poder saber los demás aspectos. Entonces vamos a ver qué nos da esto. Entonces el primero, vamos a quitar Juan. ¿Sí me doy a entender lo que vamos a hacer? Sí, profe. Quizás me tardo un poquito pero vamos a hacerlo rápido. Yo siento que está bien así, ¿no? Porque vamos yendo con la clase. Entonces, si hay alguna duda, nos detenemos, ¿no? Que estar yo pasando y explicando diapositivas. Entonces, vamos a enumerar estos datos o estos individuos con la cantidad de dinero que generaron al mes. Por ejemplo, la que generó menos fue Paola con 500 pesos, ¿no? Esta, digamos que va a ser la primera parte, el primer número o la primera cifra de nuestra tabla. El segundo fue Juan, que tuvo una ganancia de 2,000 pesos. Y de ahí le siguió Javier, con igual 2,000 pesos. Después Carlos, con 8,000. Y al último, Carolina, que le gusta trabajar, con 10,000 pesos. Ok, en estadística lo primero que tenemos que hacer es ordenar todos los datos para tener para poder trabajar bien. Entonces tenemos de menor a mayor. El primero son 500, 200, 2,000, perdón, 500, 2,000, 2,000, 8,000 y 10,000. En este caso vamos a tratar de buscar el promedio y a ver si podemos encontrar la mediana y la moda de estos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, pero después del break, porque ya nada más queda 1 minuto de clases. Entonces nos quedamos hasta acá
con este ejemplo vamos a seguir viendo lo de media, mediana y moda y esperemos que nos dé tiempo para ver las demás tablas de frecuencias, para que comencemos a verlas y podamos ver cómo manejarlas. Sale. Nos vemos a Ok. las 11:25, 11:25 sale, a más tardar. Sí, profe. Sale, pues provecho si van a desayunar y nos vemos en un momento. ¿Dónde está finalizado?